Entre al mundo de Dios por la fe. Capítulo 1. Un viajero estaba atravesando un desierto, el desierto de Sahara. Pasó la noche en un oasis que había descubierto con mucho esfuerzo. Al observar que su guía se arrodillaba para orar con mucha seriedad, se le acercó diciendo: ¿A quién está orando? A Dios, contestó el guía. El viajero se burló de él y le preguntó: ¿Acaso ha visto a Dios? No, no lo vi, respondió aquel guía. Entonces, ¿cómo sabe que Dios existe? ¿Me puede explicar y comprobar su existencia? Ante la pregunta, el guía se mantuvo callado. Al observar que su guía no podía responderle con certeza, le dijo en un tono de soberbia: en este mundo Dios no existe. Todas las cosas del mundo son producto del azar. Dios no es más que un invento de la imaginación en quien los débiles y los analfabetos como usted depositan su confianza. Aquellos que somos educados y civilizados como yo no creemos en Dios, así que no piense en tonterías y váyase a dormir. Luego de decir esto, el viajero se dirigió a la tienda para ir a descansar. El guía se quedó solo en medio de la oscuridad, pensativo por no haber podido responderle a aquel hombre. Se sintió algo molesto y se quedó pensando en aquella respuesta a la pregunta. Luego de un tiempo se levantó de su lecho, se subió a un camello y empezó a dar decenas de vueltas alrededor de la tienda en donde se encontraba descansando el viajero. Luego, con una sonrisa en el rostro, ató aquel camello y se fue a descansar. Temprano en la mañana, al despertarse, aquel viajero observó que el camello había dejado sus huellas alrededor de la tienda. Entonces le preguntó al guía: «Oiga, parece que se olvidó de atar el camello. ¿Cómo sabe? ¿Acaso ha visto al camello andar por ahí?» «No, no lo vi». «Entonces, ¿cómo sabe que yo olvidé atar al camello y que el camello estuvo andando alrededor de su tienda?» Riéndose, el viajero le señaló con el dedo las huellas que el camello había dejado y dijo: «Mire, ¿acaso usted no ve las marcas que ha dejado el camello? ¿Cómo uno no va a saber que un camello ha estado dando vueltas alrededor de una tienda?» Ante tal afirmación, el guía dijo: «Entonces, fíjese allá», y señaló el horizonte. «Observe el sol que resplandece y la hermosura del desierto. Vea la fuente de agua del oasis, observe los árboles verdes, escuche los cantos de los pájaros, mire las hermosas flores. ¿Acaso estas no son huellas que ha dejado Dios? Usted no ha visto al camello dar vueltas alrededor de su tienda, pero lo sabe porque ha visto sus huellas. Lo mismo sucede en una relación con Dios. Usted no puede ver con sus ojos naturales al Dios creador del universo, pero puede ver toda la evidencia que Él ha dejado. ¿Por qué no cree en la existencia de Dios, acaso? Ante tal afirmación, el viajero se quedó mudo y no supo qué responder. Esta historia nos enseña que el hombre puede percatarse de la sustancia invisible. De eso se trata la fe. La fe es un tema fundamental del cristianismo, un puente que une al hombre con Dios. En otras palabras, la fe es el ID del usuario que permite al hombre que vive en la esfera limitada de la tercera dimensión ingresar al mundo ilimitado de la cuarta dimensión. Por tanto, es importante comprender que la fe es algo que Dios nos ha dado con el fin de experimentar la gracia de la cuarta dimensión. Primero, el encuentro con Dios, creador por medio de la fe. La sociedad moderna parece literalmente que anda sin problemas, aún sin Dios. La gente no necesita a Dios porque puede solucionar todo con sus propias fuerzas. Este fenómeno también se manifiesta en las iglesias, de modo que alguien puede involucrarse en lo religioso, pero aún así vivir una vida secularizada. Esta es la principal causa por la que muchos cristianos son en realidad ateos. Ellos confiesan que creen en el Señor sobrenatural, sin embargo,
su vida demuestra que no confían en Dios, sino en sí mismos. Es decir, llevan una vida acorde a la de un ateo. Entonces, ¿en qué debemos creer? Se nos dice que debemos creer, pero ¿en qué debemos creer específicamente? La Biblia nos presenta un objeto al que debemos creer, la palabra de Dios. Pero para ser franco, uno no solo puede tener un encuentro con Dios exclusivamente por medio de la Biblia, Dios también se encuentra en medio de la naturaleza. Es por eso que cuando miramos la naturaleza alrededor nuestro, podemos descubrir la marca de la mano de Dios. La Biblia dice, lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. La carta que Pablo le envió a los Romanos, capítulo 1, versículos 19 y 20. ¿Qué significa esto? Que Dios ha dejado evidencia de su existencia en la naturaleza. Por tanto, ninguno podrá excusarse diciendo, no he visto a Dios, ni he oído hablar de Él, así es que no creo en Él. El Salmo 19, capítulo 1, dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento proclama la obra de sus manos. Es decir, la naturaleza evidencia la existencia de Dios y esto fortalece nuestra fe. La Biblia declara que las incontables estrellas, el sol resplandeciente, la luna, los ríos, los océanos, en fin, toda la naturaleza ha sido creada por Dios. Si alguien no cree en Dios, aún viendo esto, no es porque no haya evidencia de la existencia de Él, sino que sus ojos han sido cegados por causa del pecado y no puede ver la gloria de Dios. Segundo, el encuentro con el Salvador de mi alma, Jesucristo, por medio de la fe. Así como he explicado antes, podemos creer en la existencia de Dios por medio de la naturaleza. Sin embargo, Dios no solo se ha manifestado mediante la naturaleza, sino que también nos ha revelado un secreto. Hoy, haciendo referencia a Jesucristo, el Hijo de Dios, hay una palabra que vamos a leer en Juan capítulo 1, versículos 14 al 18. Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, y a voz en cuello proclamó, este es aquel de quien yo decía, el que viene después de mí es superior a mí, porque existía antes que yo. De su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia, pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto nunca, el Hijo unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. No podemos ver a Dios con nuestros ojos físicos, pero Jesucristo vino a nosotros en carne y nos manifestó a Dios. Por tanto, vemos a Dios por medio de Jesucristo, escuchamos la voz de Dios por medio de Jesucristo, tocamos a Dios por medio de Jesucristo, vivimos junto a Dios por medio de Jesucristo. Es por medio de Jesucristo que no podemos negar la existencia del Dios viviente. Además, Jesucristo quebrantó su cuerpo y derramó su sangre en la cruz a fin de pagar el precio de nuestros pecados. La gracia de la redención es algo que nos conmueve. Luego de la caída de Adán, el hombre no podía acercarse a Dios, ni tampoco Dios podía acercarse al hombre, debido al gran muro que el hombre había levantado por causa del pecado. Sin embargo, la preciosa sangre de Cristo derribó ese muro. A consecuencia de esto,
Dios se acercó a nosotros por medio de su Espíritu, y el hombre ha podido acceder al trono divino por medio de la oración. Así, como bien lo expresó Simone Weil, nuestro pueblo natal es la cruz de Cristo. No obstante, es imposible que el pecador tenga un encuentro con Jesucristo. Para poder tener un encuentro con Cristo y considerar la cruz como nuestro pueblo natal, se necesita de la fe, la cual nos es dada por la gracia divina. Efesios 2, 8 y 9 dice: porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Tercero, la muerte de un joven pastor de ovejas. Al norte de Escocia había un alto puente de hierro que atravesaba todo un valle. Debajo del puente se observaba la corriente del agua del río. Era tan alto que realmente daba miedo. Un día muy temprano por la mañana, un joven pastor de ovejas observó que una parte del puente se había derrumbado por causa de la lluvia torrencial de la noche anterior. En ese instante oyó el ruido de un tren. Era obvio que no le habían informado a la gente de aquel tren acerca del derrumbe y era cuestión de tiempo para que cientos de personas sufrieran una catástrofe. El joven no dudó en quitarse la ropa y agitándola con su mano comenzó a gritar: ¡Paren! ¡Paren! El maquinista alcanzó a ver al joven. Sin embargo, pensaba que se trataba de una causa menor, por tanto, tocó el silbato para que se apartara de las vías. Al ver que el joven no se movía y seguía agitando su ropa con la mano, no pudo más que frenar de golpe en el último instante. Pero el tren le había pasado por encima. El joven resultó muerto. Sorprendido por lo que pasó, el maquinista se bajó del tren y observó que las vías del tren, un poco más adelante, estaban destrozadas. Si el tren hubiese seguido avanzando por las vías, los pasajeros del tren morirían. Al observar esto, todos los pasajeros palidecieron y el maquinista señaló: vengan todos aquí, vean al joven pastor que sacrificó su vida para salvar las nuestras. Todos se acercaron hasta donde estaba el cuerpo destrozado de aquel joven. El joven pastor no había dudado en dar su vida para dar la señal de que detuviesen aquel tren que iba hacia una muerte segura. Este es un hecho real, una noticia que apareció en los diarios bajo el título El héroe que salvó nuestras vidas, en el espacio dedicado a las noticias del exterior. El joven pastor puede ser comparado con Jesús por el hecho de haber dado su vida por el prójimo. Así como corría el tren por las vías destrozadas, corrían nuestras vidas directo hacia el infierno. Pero Él se interpuso en medio de ellas. Jesucristo se paró allí. Él dejó que destrozaran su cuerpo y derramó su sangre para detener nuestro avance hacia la perdición. Por su preciosa sangre abrió las puertas para que pudiésemos entrar al cielo. Por ende, en Cristo tenemos las puertas abiertas por la felicidad y la esperanza. Cuarto, el encuentro con el parámetro de mi vida, la Biblia, por medio de la fe. La palabra de Dios, desde Génesis y hasta Apocalipsis, es un regalo de Dios para nosotros. Por medio de la palabra escuchamos la voz de Dios, entramos en una etapa de diálogo con Él, conocemos a Dios con mayor profundidad y somos poseedores de una fe más sana. El creyente es aquel que tiene el parámetro de la palabra de Dios en su vida. El creyente no debe creer en ninguna otra revelación excepto en la Biblia. Por más que alguien haya visto la revelación extraordinaria que sea, en caso de que la misma no concuerde con la palabra de Dios, pueden dar por sentado de que se trata de una mentira del diablo y un engaño de Satanás. Debemos tener un encuentro con Dios por medio de la palabra y seguir a Jesucristo por medio de ella. No existe una revelación o una visión superior a la Biblia.
Satanás se disfraza como ángel de luz. En el plano espiritual debemos tener en cuenta que nuestro camino solo debe ser la Santa Biblia. En el libro de Romanos se aclara que nuestra fe tiene como fundamento la palabra de Cristo. Dice Romanos 10, 16 y 17. Sin embargo, no todos los israelitas aceptaron las buenas nuevas. Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? Así que la fe viene como resultado del oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. El hecho de confesar que uno cree implica que cree en la palabra de Dios. Podemos creer porque Dios nos ha dado su palabra. De lo contrario, nuestra confesión sería como golpear en el aire. Solo la Biblia, la palabra de Dios, es el fundamento de nuestra fe. Por tanto, el creyente debe echar raíces en la palabra y vivir por medio y de acuerdo a las enseñanzas de las Escrituras. Colosenses 2:7 dice: arraigados y edificados en él, confirmados en la fe, como les he enseñado, llenos de gratitud. Hemos escudriñado el objeto de nuestra fe, es decir, ¿en qué debemos creer? La respuesta es el amor de Dios, la salvación de Jesucristo y la Biblia como parámetro de la verdad. Uno puede encontrar estas tres cosas solo por medio de la fe. A partir de ahora, quiero enfocarme en cómo aplicar nuestra fe. ¿Qué es la fe de la cuarta dimensión? ¿Qué significaría aceptar la fe de Dios? ¿Qué significa creer en la gracia de la redención de Cristo? ¿Cómo debemos aplicar la fe de la cuarta dimensión si a fin de experimentar la cuarta dimensión en nuestras vidas tenemos mucho por hacer? Quinto, ¿cuánto alcance tiene su vista espiritual de la fe? Luego de haberse contagiado por el pecado y de haber sido rechazados por Dios, todos los descendientes de Adán perdieron la vista de la fe. A partir de ese instante, el hombre perdió la capacidad de ver y se convirtió en ciego. La vida del hombre era tan infeliz y miserable como los ejemplos que narra la Biblia acerca del hombre echado fuera del jardín del Edén. El asesinato de Abel por parte de su propio hermano Caín y el homicidio sin reservas por parte de Lamec, quien se vengó 70 veces 7, son evidencia de cuán triste puede ser la vida del hombre que no vive por la fe. Por lo tanto, el camino más corto que el hombre puede recorrer para recuperar la felicidad es recobrar la vista. Afortunadamente, la Biblia narra acerca de hombres que al comienzo caminaron por las sendas del pecado, pero después recobraron la vista y han sido justificados. Saulo recobró la vista cuando tuvo un encuentro con Jesús camino a Damasco y cayeron de sus ojos las escamas. A partir de ese momento, la vida del apóstol cambió drásticamente. Vivió feliz junto al Señor por el resto de su vida. Asimismo, la Biblia usa la vista como metáfora de la fe. Cuando recobramos los ojos de la fe, podemos ver a Dios, a su Hijo Jesucristo y a su palabra que da testimonio de Él.